En el episodio anterior hablamos de qué es un Family Office. Hoy vamos a entrar mucho más profundo en la figura que, en mi opinión, es el verdadero corazón de toda estructura. El manager, el director de orquesta, el CEO del patrimonio familiar. Y te adelanto algo, cuando termines este video vas a entender por qué muchas familias que tienen todos los asesores del mundo, contador, abogado, gestor financiero, siguen perdiendo oportunidades y acumulando riesgos. Y la respuesta tiene que ver exactamente con lo que vamos a hablar hoy. ¿Listo? Arrancamos. Antes de hablar de lo que hace un manager de una family office, quiero que entiendas lo que no es, porque hay mucha confusión en esto. El manager de un family office no es un contador, no es un abogado, no es un asesor financiero, no es un banquero privado. Es algo completamente diferente. Es la persona que integra a todos ellos. El manager es el responsable de traducir los objetivos, valores y necesidades de la familia en una estrategia patrimonial coherente y de asegurarse que todos los profesionales externos trabajen de manera coordinada y alineada para ejecutar la estrategia de la familia. Una analogía que me encanta es, imaginemos que tu patrimonio es una empresa multinacional. Tiene distintas divisiones: inversiones, propiedades, impuestos, legal, seguros, sucesión. Cada división tiene su director especialista. ¿Quién es el CEO que coordina todo eso con una visión única, con una visión 360? Es el manager del Family Office. Y así como una empresa sin CEO sería un caos, aunque tenga los mejores directores de área, una familia con patrimonio complejo sin un manager es exactamente eso, un caos muy bien decorado. Las tres preguntas que el manager responde permanentemente son: ¿en qué situación está hoy el patrimonio de la familia? ¿Hacia dónde debería ir según los objetivos de la familia? ¿Y qué hay que hacer, con quién y cuándo para llegar ahí? Nadie más en la estructura responde a esas tres preguntas de manera integrada. Y eso es exactamente el valor diferencial. Una de las cosas que más me impresionó cuando empecé a trabajar en este mundo es que el manager del Family Office no solo gestiona dinero, gestiona dinámicas familiares. Y eso, créanme, es muchísimo más complejo. Porque el dinero toca todo. Toca las relaciones, los sueños, los miedos, los conflictos, y el manager tiene que navegar todo eso con inteligencia, empatía y firmeza. Lo primero que hace un buen manager cuando empieza a trabajar con una familia no es revisar los estados contables, es sentarse a escuchar, a entender qué le importa a esa familia, cuáles son sus valores, qué le da miedo, qué quieren para sus hijos, qué experiencias lo marcaron. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia patrimonial universal como hablábamos. La estrategia correcta es la que está alineada con quienes son esas personas. Una familia que vivió, por ejemplo, una crisis económica fuerte va a tener una aversión al riesgo muy diferente a una familia que creció en un entorno de estabilidad. Una familia empresaria va a tener objetivos muy distintos a una familia que liquidó su empresa y ahora tiene capital financiero puro. El manager tiene que entender todo eso antes de mover un solo peso. Una de las funciones más valiosas y menos mencionadas del manager es esta: traducir. Traducir el lenguaje técnico de los asesores al lenguaje cotidiano de la familia. Y traducir los valores y objetivos de la familia al lenguaje técnico que los asesores necesitan para trabajar. Esto parece simple, pero no lo es. Muchas veces un abogado o un contador le presenta un informe larguísimo de 40 páginas lleno de tecnicismos. La familia no entiende nada, asiente porque se siente presionada y toma decisiones sin realmente comprender lo que está firmando. El manager rompe ese ciclo, pide los informes técnicos, los procesa y los presenta a la familia en un lenguaje claro. Esto es lo que tenemos, esto es lo que nos proponen, esto es lo que yo recomiendo y por qué. Muchas familias con patrimonio significativo toman decisiones financieras y legales sin entender realmente lo que firmaron. No es por falta de inteligencia, sino porque nadie se tomó el tiempo de explicárselo de manera clara. El manager elimina ese riesgo. Otra de las funciones específicas del manager de la Family Office es facilitar las conversaciones difíciles. Esa es la parte que nadie habla y que para mí es una de las más importantes. En una familia con patrimonio significativo hay temas que nadie quiere tocar. La sucesión. ¿Quién hereda qué? ¿Qué pasa si el patriarca muere mañana? ¿Cómo se divide el negocio familiar entre tres hijos que tienen visiones completamente distintas? Estos temas son incómodos, generan conflicto y precisamente porque son incómodos
las familias los postergan hasta que ya es tarde. El manager tiene ese rol y la obligación de poner esos temas sobre la mesa, de manera estructurada, con herramientas concretas, en el momento adecuado, no para generar conflictos, sino para evitarlo. Un protocolo familiar bien diseñado, facilitado por el manager junto con el abogado especialista, puede evitar décadas de litigios entre herederos, y eso vale millones, literalmente. Otro de los objetivos más importantes del Family Office y que el manager lidera directamente es la preparación de los herederos. ¿De qué sirve construir un patrimonio de 10 millones de dólares, por ejemplo, si tu hijo de 25 años no tiene la más mínima idea de cómo funciona una inversión? No entiende qué es un fideicomiso y toma decisiones emocionales con el dinero. El manager trabaja en esto de manera proactiva, incorpora a los hijos mayores en las reuniones de revisión de portafolio, por ejemplo, les explica las estrategias, les da responsabilidades graduales, los prepara para eventualmente tomar las riendas. En las mejores estructuras, esto se formaliza en lo que se llama un Family Council o un consejo familiar donde las distintas generaciones tienen voz y participación en esas decisiones. Ahora vamos al corazón operativo. Cómo trabaja el manager con cada uno de los asesores externos, porque esto es lo que en la práctica hace la diferencia. El modelo es lo que en el mundo financiero se llama hub and spoke. El manager es el hub, el centro, y cada asesor es un spoke, un rayo. Toda la comunicación, toda la coordinación pasa por el centro. Veamos cómo se coordina o cómo se estila coordinar el manager de una family office con el asesor o portfolio manager. Esta es probablemente la relación más intensa y continua. El asesor financiero gestiona las inversiones, el manager define el marco dentro de la cual esa gestión debe ocurrir. ¿Qué significa esto? El manager trabaja con la familia para definir las políticas de inversiones, qué nivel de riesgo está dispuesto a asumir la familia, qué horizonte temporal tienen, qué liquidez necesitan, qué mercados pueden o no pueden tocar según su situación fiscal. Con ese marco bien definido, el asesor financiero opera y el manager hace el seguimiento. Estamos cumpliendo con los objetivos, el portafolio está alineado con la política, hay desvíos que corregir y el manager también actúa con un filtro ciertamente crítico. Si el asesor financiero llega con una propuesta de inversión interesante, el manager la evalúa desde una perspectiva integral antes de presentarla a la familia. ¿Tiene sentido fiscal? ¿Es compatible con la estructura legal? ¿Genera liquidez en el momento correcto para las necesidades de la familia? Sin un manager, el asesor financiero habla directamente con la familia. La familia no siempre tiene el contexto técnico para evaluar las propuestas. Y el asesor financiero, aunque sea excelente, no sabe nada de la situación impositiva o legal de la familia. El resultado, decisiones subóptimas tomadas en el vacío. ¿Cómo es la relación con los estudios contables o con los contadores? El contador maneja el cumplimiento fiscal y la contabilidad de las distintas empresas. Pero en una estructura patrimonial compleja, el tema es mucho más estratégico que táctico. El manager trabaja codo a codo con el contador para algo fundamental, que es la planificación fiscal proactiva, no reactiva. No esperar a que termine el año fiscal y ver qué impuestos hay que pagar, sino anticipar, estructurar, tomar decisiones durante el año que minimicen la carga impositiva. Por ejemplo, ¿en qué momento conviene realizar una ganancia? ¿Cómo se estructuran los retiros de la empresa familiar para optimizar el impacto fiscal de las personas? ¿Qué activos conviene tener en qué jurisdicción y por qué? También coordina con el contador todo lo que es el reporting consolidado del patrimonio. Un Family Office tiene que saber en cualquier momento exactamente cuánto vale su patrimonio total, cómo está distribuido y cómo performa. Eso requiere una contabilidad mucho más sofisticada que la contabilidad estándar de una empresa. Vayamos ahora a la relación con el estudio jurídico o con el abogado que tiene el manager. La parte legal es la columna vertebral de cualquier estructura patrimonial y la relación del manager con el abogado es constante, debe ser constante. El manager
Coordina con el abogado la creación y mantenimiento de las estructuras jurídicas, por ejemplo, sociedades holdings, fideicomisos, fundaciones, estructuras offshore, donde corresponda legalmente. Y cada una de estas estructuras tiene que estar viva, actualizada y respondiendo a los cambios en la legislación. Porque las leyes cambian. Lo que era óptimo hace 5 años puede no serlo hoy. Y el manager hace ese seguimiento permanente y junto con el abogado propone ajustes cuando corresponde. También trabaja con el abogado en el testamento, en el protocolo familiar, en los contratos de buy y sell entre socios, si hay empresa familiar, en los acuerdos de confidencialidad. Todo el universo legal del patrimonio pasa por esa coordinación. ¿Cómo es la relación con el banquero privado o custodio de valores? La banca privada provee un custodia de activos, acceso a mercados financieros y a veces financiamiento. El manager gestiona esa relación con mucha estrategia. Una de las cosas que hace el manager es asegurarse de que la familia no esté atada a un solo banco. La diversificación de custodios es parte de la gestión del riesgo. Si un banco tiene problemas, los activos de otro banco no se ven afectados. También negocia con los bancos. Una familia con patrimonio significativo tiene poder de negociación enorme, mejores condiciones de custodia, acceso a productos exclusivos, tasas preferenciales en créditos, etc. Pero esa negociación requiere saber qué pedir y el manager lo sabe. Si la familia tiene varias propiedades, también el manager es el que interactúa con el administrador de esas propiedades inmobiliarias. Si la familia tiene activos inmobiliarios, que en Latinoamérica es muy común, el manager coordina con los administradores de las propiedades, con los asesores de real estate por compras y ventas y con los valuadores. Se asegura de que los inmuebles estén correctamente inscriptos, asegurados, valuados a mercado, generando el rendimiento esperado. Y cuando hay oportunidades de compra o venta, las evalúa en el contexto de la estrategia patrimonial global de la familia. Vayamos ahora a las reuniones y el ciclo operativo del manager. El manager prepara cada reunión con la familia de manera minuciosa. No llega con datos crudos, llega con análisis, con recomendaciones, con opciones claras y sus respectivas implicancias. La estructura de una buena reunión del Family Office con la familia es la siguiente. Estado actual del patrimonio, un dashboard, un reporte claro, visual, entendible. ¿Cuáles son las novedades relevantes? Cambios en los mercados, cambios legales o fiscales que impactan. Performance del periodo, cómo nos fue, por qué aprendimos. Decisiones pendientes, los temas que requieren resolución, con opciones y recomendaciones. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué va a hacer el manager hasta la próxima reunión? La familia tiene que salir de cada reunión entendiendo exactamente dónde está parado su patrimonio. Eso en sí mismo vale oro. Te voy a ser muy concreto. Estos son los 10 beneficios reales, medibles, de tener un manager de Family Office. Y voy a intentar que cada uno lo pueda traducir a su propia situación. Como primer beneficio, y ya lo hablamos, es tener la visión 360 del patrimonio. Por primera vez alguien tiene el mapa completo, no un pedazo. Todo, inversiones financieras, inmuebles, empresas, seguros, deudas, compromisos legales, etc. Todo en un solo lugar, centralizado en una sola persona responsable de entenderlo y gestionarlo de manera integral. El valor de eso es enorme, porque la mayoría de los errores patrimoniales ocurren en esos gaps, en los espacios entre un asesor y otro donde nadie mira, donde nadie se mete. El manager elimina esos gaps. Beneficio 2. Decisiones más rápidas y mejor informadas. Sin manager, tomar una decisión importante requiere llamar al contador, luego al abogado, luego al financiero. Tratar de integrar esas 3 opiniones distintas en tu cabeza y decidir con información incompleta. Con manager llamás a una sola persona. Ella ya habló con los 3, ya integró los análisis y te presenta una recomendación clara con sus fundamentos. El tiempo que ahorrás y la calidad de las decisiones mejoran radicalmente. Beneficio 3. Eliminación del conflicto de interés. Cada asesor, por más honesto que sea, tiene sus propios incentivos. El banco quiere colocar sus productos, el abogado quiere más trabajo, el gestor quiere administrar más activos. El manager, si está bien estructurado y cobrado de manera fija o por la familia directamente, no tiene ese conflicto. Su único incentivo es que la familia esté bien y eso cambia radicalmente la calidad de asesoramiento que reciben. Beneficio 4. Optimización fiscal permanente.
Un contador reacciona ante los hechos. El manager con el contador los anticipa. La diferencia en términos de carga impositiva puede ser decenas o cientos de miles de dólares por año en patrimonios medianos o grandes. Eso paga varias veces el costo del manager. Beneficio 5. Protección contra riesgos no vistos. El manager hace lo que ningún asesor individual hace, pensar en los riesgos de manera sistemática. ¿Qué pasa si hay una crisis cambiaria? Si el gobierno cambia y cambian las reglas, si hay un conflicto entre herederos, si falta el principal generador de ingresos de la familia. Por cada uno de esos escenarios, un buen manager tiene un plan. No improvisa cuando el problema ocurre, ya tiene la respuesta lista. Beneficio 6. Acceso a oportunidades exclusivas. El manager bien conectado abre puertas que de otro modo estarían cerradas. Acceso a fondos de private equity que tienen ticket mínimo de $1.000.000, por ejemplo. Oportunidades de coinversión con otras familias. Acceso a créditos en condiciones preferenciales. Proyectos inmobiliarios institucionales. Solo o sin estructura no llegas a esas oportunidades. Con un manager que tiene la red y la credibilidad, sí. Beneficio 7. Continuidad y memoria institucional. Una de las cosas más valiosas y menos visibles es que el manager mantiene la memoria de todo, cada decisión tomada y su fundamento, cada contrato firmado y su contexto, cada estructura creada y por qué. Sin eso, cuando cambia el contador o el abogado, esa historia se pierde. Con el manager como repositorio central, nada se pierde. Beneficio 8. Reducción del estrés familiar. Este beneficio es el más subestimado y el que más resonancia tiene cuando se lo cuento a las familias. Manejar un patrimonio complejo sin estructura es agotador. Genera conversaciones incómodas en la mesa familiar, genera peleas entre cónyuges, genera ansiedad. Cuando hay un manager, hay un profesional responsable de eso. La familia puede descansar sabiendo que alguien tiene el mapa y está al volante de esto. Beneficio 9. Planificación sucesoria real y ejecutable. No solo escribir un testamento se trata a este punto. Es diseñar cómo va a funcionar el patrimonio familiar durante y después de la transición generacional. ¿Quién toma qué decisiones? ¿Cómo se evitan los conflictos? ¿Cómo los hijos acceden gradualmente a la gestión? Etcétera. El manager es quien lidera este proceso que puede tomar años junto con el abogado y eventualmente un facilitador familiar especializado. Beneficio 10. Construcción de legado. De esto es lo que más me emociona hablar. Un family office bien estructurado, con un buen manager, no solo protege dinero, construye legado, asegura que los valores de la familia, su historia, su manera de entender el mundo se transmitan junto con el patrimonio. Las familias que duran generaciones no son las que tienen más dinero, son las que tienen más estructura, más cohesión, más claridad sobre quiénes son y hacia dónde van. El manager contribuye a eso de una manera directa. Si un manager, por ejemplo, cobra $50.000 al año y en ese año optimiza 30.000 de impuestos, evita un error de inversión que costaba 40.000 y facilita una decisión sucesoria que evita un litigio de 200.000, el retorno sobre esa inversión es de más del 500%. Esto no es un costo, es la mejor inversión que puede hacer una familia. Ahora bien, ¿qué perfil debe tener un buen manager? Y esta pregunta me la hacen constantemente. ¿Cómo elijo un buen manager? ¿Qué busco? Hay atributos técnicos y atributos personales y los dos están en igual grado de importancia. Dentro de la formación técnica, preferentemente que sea en finanzas, en economía, derecho o una combinación, ¿sí? Experiencia de al menos 8 o 10 años en banca, gestión de inversiones, estructuraciones legales, fiscales. Tiene que haber visto distintos ciclos económicos, distintas estructuras, distintos tipos de familias. Una visión integradora, tiene que estar en finanzas. ¿Qué perfil debe tener un buen manager? ¿Cómo lo elijo? Bueno, hay atributos técnicos y atributos personales y desde mi punto de vista los dos son igualmente importantes. La formación técnica idealmente tiene que ser en finanzas, economía, derecho o una combinación. Tiene que tener más de 5 años, 8 de experiencia en gestión de inversiones, en banca o estructuración legal y fiscal, o tiene que haber visto varios ciclos económicos o haber participado en distintos tipos de familias de trabajos similares.
Tiene que tener una visión integradora, entender de finanzas, entender de legal, entender de impuestos, aunque no sea especialista en cada área. Si solo entiende una de las tres, no puede coordinar las demás con criterio. Tiene que tener una habilidad de comunicación muy grande. Tiene que ser capaz de explicar conceptos complejos en lenguaje sencillo. Saber escuchar antes de hablar, ser empático con las dinámicas de cada familia. Tiene que ser, obviamente, confiable y discreto, manejar información extremadamente sensible. La confianza es la base de todo. Sin ella, la relación no va a funcionar. Y tiene que tener cierta independencia de criterio, no es un sí señor. Dice lo que piensa, aunque no sea en lo que la familia quiere escuchar, tiene que tener el carácter para defender su posición técnica. Y por último, lo ideal sería que tenga una red de contactos, tener relaciones sólidas con abogados, contadores, bancos, gestores de inversor. Esa red es parte de su valor y por eso es fundamental que también tenga experiencia en gestión de activos familiares. Y la pregunta más importante que le haría a un candidato o un manager es si me puede dar un ejemplo de una vez que le hayas dicho a una familia algo que no quería escuchar y cómo lo manejó. La respuesta a esa pregunta dice más que 10 entrevistas. Quiero cerrar este capítulo con algo que creo profundamente. Las familias más exitosas del mundo, las que tienen patrimonios que duran generaciones, no son las que tienen los mejores asesores individuales, son las que tienen la mejor coordinación entre ellos. Y esa coordinación tiene un nombre, y es el manager de la Family Office. Pensar que puedes gestionar un patrimonio complejo sin esa figura central es como pensar que puedes construir un edificio sin un arquitecto. Podés tener al mejor albañil, el mejor electricista, el mejor sanitario. Pero sin alguien que tenga el plano completo y coordine el trabajo, ese edificio no se sostiene. Si hoy te vas con una sola idea de este episodio, que sea esta: el patrimonio que construiste merece un director. Alguien que le dedique atención profesional, sistemática y de largo plazo. Alguien que piense que tu familia, cuando vos estás ocupado con tu empresa, con tu trabajo, con tu vida, se haga cargo. Eso es el manager de la Family Office. Y eso es lo que puede cambiar el futuro de tu familia. Si este contenido te fue útil, ya sabes, suscríbete, compartilo con alguien que necesite escuchar esto y déjame en los comentarios cuál de estos beneficios que mencioné hoy te resonó más. Quiero leerlos todos. Nos vemos en la próxima semana.